definen que va a haber 3 semanas más en Capital y Gran Buenos Aires con negocios y comercios cerrados, pero, en primer lugar, ¿qué va a pasar con el ingreso familiar de emergencia? ¿También se va a pagar en junio? Primera pregunta, porque hasta ahora, no sé si vieron que todo lo que se ha definido, y ahora lo va a contar Slotnick, del ingreso familiar de emergencia, tiene que ver con el pago de la segunda cuota de mayo. Bueno, obviamente, en Ciudad y Gran Buenos Aires, si estás extendiendo todo junio la cuarentena, todavía el gobierno no lo ha dicho, no lo dijo ayer el presidente. ¿Qué va a pasar con el ingreso familiar de emergencia? Los 10.000 pesos, ¿también se van a pagar en junio? Acá hay todavía 500.000 de personas que todavía no cobró nada de los 10.000 pesos. Hay 8 millones de personas que sí cobró, pero los primeros 10.000 pesos nada más. Y vamos casi 80 días de cuarentena. Pero hay 500.000 que todavía no cobró nada. El gobierno recién está poniendo en marcha, a partir del lunes próximo, el cobro de la segunda cuota, que corresponde a mayo, del ingreso familiar de emergencia. Bueno, ayer el presidente no dijo nada si se va a pagar junio también, porque vamos a una cuarentena que abarca todo junio, el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos. Segunda definición, muy importante para las empresas. ¿Van a pagar el ATP, los subsidios de 50% de los salarios, también en junio? Bueno, uno tiende a creer que sí, porque efectivamente va a estar todo junio, muchos comercios y pymes cerradas en Capital y en Gran Buenos Aires, pero todavía no hay ninguna definición. Ayer el presidente no dio ninguna definición sobre eso. Tercera cuestión, ¿qué pasa con el medio aguinaldo? A finales de junio hay que pagarlo, los primeros días de julio. ¿Quién va a pagar el medio aguinaldo? El presidente dio una definición ayer, dijo que el ATP no es para pagar medio aguinaldo. Es decir, ¿quién va a pagar medio aguinaldo? El presidente no dio ninguna definición. Está claro que una empresa que está cerrada no va a pagar el medio aguinaldo, ni siquiera está pagando los salarios. De hecho, hay acuerdos de rebajas salariales, que esa es otra cuestión. Se van a extender a junio los acuerdos de rebajas salariales, es decir, empresa cerrada, trabajadores suspendidos cobran nada más que el 75%. ¿Eso se extiende también a junio? ¿O ya empiezan, digamos, las empresas, algunas, a decir, no, despido, chau? Bueno, falta ahí una definición. ¿Y qué pasa con el medio aguinaldo? Vas a cobrar, en el mejor de los casos, el 75% del sueldo. Suponemos que el 50% lo va a pagar el Estado. No dieron la definición si en junio se paga ATP o no. El resto lo paga el empresario. ¿Quién paga el medio aguinaldo? El presidente dijo ayer, el ATP no es para pagar medio aguinaldo, es para pagar solo sueldos. Y finalmente, la pregunta de fondo acá, por eso digo, muy bien la estrategia sanitaria. Nadie duda que ha dado muy buenos resultados comparando lo que está pasando en la región y en el resto del mundo. Ahora, ¿cómo acompañas esa estrategia sanitaria con la estrategia económica? Es decir, ayer el presidente dijo 3 semanas más de cuarentena, locales que van a seguir cerrados 3 semanas más. ¿Y qué hace el empresario que hoy dice 3 semanas? Ahora van a hablar de carne y hueso. Empresarios pymes que dicen, mirá, yo vengo ya 80 días cerrado y ahora el presidente me dice que voy a estar 3 meses y medio cerrado. ¿Y cómo hago? No me anunció nada nuevo. Es decir, que una pyme que está 3 meses y medio cerrado va a poder abrir porque le pagan la mitad de los sueldos. Que todavía no está claro. Le digo, el presidente no definió en junio quién paga los sueldos. En junio quién paga el medio aguinaldo. Pero aún así, los salarios es una parte del costo. La mitad de los salarios es una parte todavía más pequeña del costo. Después, en la empresa tiene un montón de costos fijos que tiene que bancar 3 meses y medio, 4 meses. Y no estoy hablando del sector restaurantes y bares, que va a seguir cerrado bastante tiempo más. Estoy hablando, ahora van a ver, de un montón de comercios, de hecho, comercios textiles, de calzado, de decoración, un montón de comercios que como están en la ciudad de Buenos Aires, en las principales zonas comerciales, o en los shoppings, o en Avenida Santa Fe, o en Cabildo, o en Corrientes, o en Rivadavia, o en cualquier lugar de la ciudad, hoy no pueden abrir. Y no van a poder abrir 3 semanas más. Y lo mismo en el Gran Buenos Aires. Porque en el Gran Buenos Aires, sobre todo en el primer cordón, también la situación va a ser bastante estricta. Pero esta es la pregunta de fondo. Es decir, acá hay una definición de estrategia sanitaria que por lo visto no puedes hacer otra cosa. Sería ridículo que el presidente, Larreta y Kicillof dijesen en este momento salimos de la cuarentena. En ese caso uno diría, pero ¿qué están haciendo? Si tenían la cuarentena, que hasta ahora les dio resultado,
pero la tenían cuando había mucho menos casos. Ahora que se multiplicó por 4 o por 5 la probabilidad de contagio, vas a abrir en la ciudad de Buenos Aires, que circula mucho más el virus que hace un mes, o en el Gran Buenos Aires, sería ridículo. Ahora, eso anunció ayer Alberto Fernández. Se extiende 3 semanas la cuarentena. La pregunta de fondo es, ¿dónde están las definiciones económicas para bancar esa cuarentena? Por un lado, para que no te la rompa la realidad, para que los comerciantes no empiecen a abrir y no te hagan o marchas o manifestaciones, o te abran los locales y nadie controla. O por otro lado, para que no haya un tendal de pymes, de comercios y de negocios cerrados, cuando ya es obvio, en ninguna parte del mundo, ¿no? En Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos hacían el cálculo de cuánto aguantaba una pyme cerrada. Y el cálculo era más o menos un mes, 27 días, un mes. Por eso, en Estados Unidos, a los locales que cerraron, un restaurante, un comercio, no solamente le pagan el total de su salario, sino también todos los gastos, impuestos, luz, gas, todos los gastos asociados al comercio. Acá te están pagando la mitad de los salarios y hay negocios que van a estar 3 meses y medio cerrados. O 4 meses cerrados. ¿Cómo hacen para abrir o directamente no abren más? Y finalmente, atención, porque acá sí hay una definición económica que se dio en las últimas horas. El gobierno anunció que envía por diputados un proyecto para suspender la movilidad previsional directamente hasta fin de año. Inicialmente, la ley de emergencia preveía suspender la movilidad previsional marzo y junio, los 2 aumentos que el presidente dio por decreto y que están por debajo de la fórmula de movilidad previsional, para de alguna manera tener algo de ahorro fiscal o por lo menos que con lo que se ahorra el gobierno pagándole menos a los que ganan más de la mínima, le da un suplemento a los que cobran la mínima. Esa fue la estrategia. Pero atención que el gobierno está anunciando también que los aumentos de septiembre y de diciembre también van a ser por decreto y uno tiende a pensar que va a ser la misma lógica. Que aquellos que cobran más de la mínima o cobran más de 20.000 pesos mensuales van a perder y mucho respecto a lo que les correspondía. ¿Para qué? Para financiar a los que cobran la mínima. Pero atención que esa es una medida de definición que deja en una situación complicada a los jubilados que ganan más de 20.000 o 25.000 pesos, que justamente no son jubilados de clase media acomodada o jubilados que puedan en esta coyuntura tampoco soportar demasiado la coyuntura económica.